Good afternoon and welcome back. We've just completed the English briefing as we do every day. We are joined by Daisy and Cindy, who will provide a translation summary of that briefing to our Spanish-speaking communities. Ladies, thank you for joining us. Thank you, Brian. Buenas tardes y gracias por acompañarnos una tarde más. Cian Bierman, la subgerente del Departamento de Salud, estuvo con nosotros ahora anunciando los nuevos números del estado y del condado. En el condado se han examinado 1,186 personas, 276 con resultados positivos. Esto es un incremento de 18 nuevos casos que incluye hombres y mujeres en edades de teens hasta los 90 años. Tenemos 818 casos negativos, 92 casos pendientes y 18 muertes, que incluye una nueva muerte de un hombre de 60 años que no se le conocía problemas médicos anteriores. En el estado se han examinado 130,163 personas, 29,160 exámenes positivos, que es un incremento de 1,585 del día de ayer, y 1,259 muertes. Hospitalizados en el condado tenemos a 71 pacientes relacionados con el virus y 6 pacientes que ocupan ventiladores. Mark Hearn, el director del condado, nos quiere recordar de la nueva clínica que se va a abrir en East St. Louis, que a partir de abril 20 estará abierta de lunes a viernes de 8 a 4 p.m. y pueden marcar al 618-646-2596 de 8:30 a 4 para poder hablar con alguien si tiene usted síntomas o quiere un examen. También nos dio el número de casos positivos por código postal. Tenemos 62201 con 8 casos positivos, 62203 con 10 casos positivos, 62204 con 9 casos positivos, 62205 con 8 casos positivos, 62206 con 22 casos positivos, 62207 con 14 casos positivos, 62208 con 19 casos positivos, 62220 con 16 casos positivos, 62221 con 28 casos positivos, 62223 con 20 casos positivos, 62226 con 40 casos positivos, 62258 con 11 casos positivos y 62269 con 22 casos positivos. Gracias. Buenas tardes. Hoy tuvimos la presencia de la estudiante Peyton de la escuela secundaria Belleville East. Nos explicó como estudiante los cambios que ha tenido que hacer estudiando remotamente. No es igual al asistir a la escuela. Nos recomienda que todos los estudiantes usen el medio social para estar en comunicación y no se extrañen tanto. Y finalmente, Herb Simmons, el director ejecutivo de emergencias de St. Clair County, nos informó que están trabajando en asistir a las oficinas médicas para obtener los recursos que ocupan. Sigue ordenando el equipo de protección personal para las agencias de primeros auxilios. Muchas gracias. Ladies, we appreciate you providing that translation as you do for us every day. We thank those that join us for both the English briefing each day at 3:30, which is followed by the Spanish briefing. We'll be back tomorrow at approximately 3:30 to give you tomorrow's daily briefings. Thank you.